Con el análisis hay que mirar todo esto en un contexto, incluso el histórico, y para eso, bueno, un experto nos ayuda. Juan Romero, secretario de Asuntos Fronterizos del Estado Zulia, historiador, politólogo, docente universitario. Hola, profesor. Buenas noches. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias. Gracias. Escuchando a Madeleine, me pregunto lo siguiente, ¿será que Venezuela está haciéndolo bastante bien con ir paso a paso con el petro, con esta criptomoneda, para que Venezuela esté tan alertada? Yo comenzaría citando a Don Quijote de la Mancha. En un pasaje le dice a Sancho, si los perros ladran, vamos por buen camino. Y creo que esa metáfora literaria ¿están saliendo bien las cosas? Es perfecta para ejemplificar esto. Ya se venía advirtiendo. Marcos Rubio, que es el principal instigador de un conjunto de sanciones contra Venezuela, venía advirtiendo de la posibilidad de que el petro, efectivamente, como ha sido diseñado en el planteamiento del presidente Nicolás Maduro, fuera una opción para evitar el bloqueo. ¿Por qué es una opción, indudablemente? Bueno, primero, hay que entender que el petro es una jugada de un amplio espectro geopolítico. Es decir, Venezuela no solo está respondiendo a una situación de lo que yo llamo acciones militares de no guerra, de asfixia, destinadas a doblegar bajo cualquier concepto, bajo cualquier medida, al presidente Nicolás Maduro, no solo, sino también al mismo proyecto bolivariano y a todos aquellos que de alguna manera creemos en el proyecto bolivariano como una opción ante las políticas capitalistas. Y el petro es una respuesta a eso, sin lugar a dudas. Pero en segundo término, es una jugada mucho más profunda. Y por eso es que hay que entender este tipo de acción que adelanta. Todo el sistema económico mundial se basa en lo que llamamos el petrodólar, es decir, la asociación de compra-venta de hidrocarburos a través del dólar. Eso tiene una explicación muy histórica. Luego de los acuerdos de Bretton Woods, que dan origen al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, y establecen las reglas a través del cual las compras-ventas entre los países se podían hacer en oro o en dólares. A partir del año 60, cuando Estados Unidos entra en la guerra de Vietnam, particularmente incrementa su gasto militar, la construcción de bombas, todo lo que llamamos el complejo militar industrial de los Estados Unidos, eso obliga a una erogación muy significativa por parte del gobierno de Estados Unidos. Ante esa circunstancia internacional, y esto es importante entenderla porque el petro está asociado con esta relación histórica, los Estados Unidos declaran una especie de moratoria en el cambio de dólares a oro, y esa moratoria se extiende hasta el día de hoy. Los Estados Unidos tienen, para que entendamos lo que estoy diciendo, un 8000% de emisión de dinero inorgánico, es decir, un 8000% más de lo que necesita. Si a eso le agregas otro componente de corte macroeconómico, emite dinero sin ningún tipo de control. Ningún tipo. Si a eso además le agregas el hecho de que tiene una deuda externa que supera el 180 de su Producto Interno Bruto, comprenderás entonces que tiene una situación precaria. Pero a pesar de esa circunstancia, el riesgo país de Estados Unidos es bajo. A pesar de esas circunstancias, sigue dominando el mundo. ¿Por qué lo domina? Porque la compra de petróleo se hace esencialmente a través de dólares. Y eso lo hizo a través de 3 países en el año 73. Primero fue Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, y el tercero fue Venezuela. Así que si lo traemos a este momento, a esta coyuntura, en medio de lo que está sucediendo en América Latina, en particular Venezuela, Estados Unidos, ¿el gobierno de Estados Unidos ve en el petro una amenaza al dólar? Claro, porque ese petrodólar se basa en 2 condiciones. La primera condición es que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos sigan siendo los mayores productores y los mayores proveedores de petróleo de Estados Unidos. Esas 2 condiciones están puestas en duda. Ya no son los mayores productores porque Venezuela tiene 310.000 millones de barriles de petróleo comprobados. Tiene 1.8 billones de barriles de petróleo entre la faja petrolífera Hugo Chávez y el Golfo de Venezuela. Y hay 1.6 billones de barriles de petróleo en la desembocadura del río Esequibo, en la disputa territorial y marítima que tenemos con la República Cooperativa de Guyana. Eso hace entonces que ya los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita no sean los principales productores
y principales países generadores de petróleo. El segundo término... Así sean los principales aliados desde esa perspectiva para los Estados Unidos. No tienen más capacidad de ir incrementando en relación directamente proporcional con la demanda mundial de petróleo la producción. Es lo que quiero decir. Si ni Arabia Saudita ni los Emiratos Árabes Unidos tienen la capacidad de incrementar su producción en relación con el consumo internacional. Estados Unidos tiene un consumo de petróleo cercano a los 18 millones de barriles de petróleo en este momento. De aquí al 2025, que lo tenemos acá en 7 años, esos 18 millones pasan casi a 28. Y los Estados Unidos no tienen la capacidad de proveerlo. En segundo término, lo que hace posible el petrodólar es que los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, conjuntamente con Venezuela, sean unos proveedores seguros. El petróleo, desde que sale de la península arábiga, ¿okay?, pasando por el estrecho de Hormuz y llegar a Nueva Orleans, a Nuevo México, tarda 45 días, Tatiana. Eso hace muy conflictivo porque además tiene que pasar por el estrecho de Hormuz, que buena parte lo controla la República Islámica de Irán, que reiteradamente ha amenazado con minar el estrecho de Hormuz si los Estados Unidos no cesa las sanciones en cumplimiento a un acuerdo que firmó Obama con Irán y que firmaron el llamado G5. El llamado G5 son los 5 países que tienen armas nucleares reconocidas. Esos 5 países firmaron un acuerdo con Irán para proteger su programa de generación. El G5+1. Exactamente, ¿no? No lo han cumplido. Irán ha amenazado. Si Irán mina el estrecho de Hormuz, el precio del barril de petróleo va a llegar a 300. ¿Qué queda? Venezuela. ¿Cuál es el problema? Que queda muy cerca. Claro, pero ¿cuál es el problema de Venezuela? Su política nacionalista. Por eso el estrangulamiento, por eso la asfixia, por eso la jugada del Petro. El Petro entonces, dependiendo de su éxito, y vaya que ha tenido éxito, son más de 5.000 millones. Fíjate esto, el interés de la compra de la criptomoneda se cotizó por el orden de 596 millones de euros. Estamos hablando solo de un momento de preventa. Este martes, en horas, comienza ya la venta oficial pública y durará 15 días. Correcto. Allí tendríamos que ver a cuánto ascendería. Claro, ¿qué significará esta cifra para el gobierno de los Estados Unidos? Una gran preocupación porque además el petro implica una menor dependencia del dólar. Si el petro funciona, al ser la única criptomoneda que un país la emite con un valor real, porque las demás criptomonedas no tienen un valor real sustantivo, pero el petro sí son 5.000 millones de barriles de petróleo de uno de los bloques de la faja petrolífera de Hugo Chávez. Para que tengamos una idea, si viéramos un celular, tuviéramos la idea de que un celular grande es la reserva de petróleo nuestra, lo que estamos colocando sería el aproximado de mi huella dactilar. Todo lo demás de ese celular es la reserva que nosotros tenemos para sustanciar el petro. Si eso efectivamente se hace, eso es, si luego de esta emisión pública nosotros seguimos emitiendo y logramos vender ya no solo petro, sino vender petróleo a través de la compra en petro, toda la estructura de la economía mundial sobre la hegemonía del dólar puede ponerse en entredicho. Por eso yo he dicho... Puede temblar. Por eso yo he dicho, así como el presidente ha ido adecuando lo que se llama el libro blanco de la criptomoneda petro, yo creo que debe de acompañar, y esta es una posición muy personal como analista geopolítico que soy, debe venir acompañada por un tratado de asistencia militar recíproca con Rusia y China. Rusia acaba de lanzar el 5 de marzo su criptomoneda, el criptorrublo. China está pensando exactamente lo mismo. Y yo creo necesario aplicar aquel viejo adagio de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso es, si nosotros tenemos ya una relación muy fluida, porque ahí tenemos el fondo chino-venezolano, tenemos los acuerdos con Rusia, que son muy diversos y complejos en términos de armas, pero también en petróleo, también en agricultura, en ciencia y tecnología, en educación, etcétera. Debemos, en mi criterio, complementarlo con un acuerdo de asistencia militar recíproca, porque el éxito del petro sí puede significar que los Estados Unidos pase de lo que hasta ahora ha sido una amenaza constante y latente, como el cuento de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, a que efectivamente tomen la decisión de que venga el lobo. Y ahí entonces entra la jugada geopolítica. ¿Crees que realmente lo que hasta este momento nadie cree en términos concretos, que Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos mueva presencia militar a Venezuela? Ahora así no se ven las guerras, lo hemos visto en Oriente Medio. No lo va a hacer él directamente, sino a través de los vecinos. Lo vienen anunciando. A través de Colombia. Claro, esencialmente a través de Colombia.
¿Por qué razón? Porque el costo en pero armas... Colombia tampoco es los Estados Unidos, tampoco es... claro, el problema de Colombia... es Brasil. Claro, pero el problema de Colombia, recuerda, es que el proceso de paz con la FARC no se ha completado y hay un viejo adagio en estrategia militar. Yo no puedo hacer una ofensiva frente a un adversario dejando atrás una fuerza que pueda arroparme. Entonces, el tema de la inexistencia de la concreción del acuerdo entre la FARC es un elemento, pero sin embargo Santos lo ha dicho. Santos se va a reunir pasado mañana en Brasil con el presidente Temer y el tema es Venezuela. Tenemos que actuar contundentemente. Mike Pompeo, exdirector de la CIA, ahora flamante secretario de Estado de los Estados Unidos, ha dicho reiteradamente, el año pasado lo dijo en una gira internacional, que era necesario articularse con Colombia y con Brasil para actuar sobre Venezuela. Es decir, es una amenaza cada vez más real. Los Estados Unidos no necesariamente puede llegar a una invasión militar, pero sí puede mover, porque recuerda, tiene Colombia, pero también tienes el triángulo ABC, es decir, Aruba, Bonaire, Curazao. A través tienes de, a Brasil. De otro tipo no se te de olvide guerras. Guyana. No se te olvide Guyana, en Trinidad y Tobago también hay presencia militar, en Surinam, Perú, el Perú de Kuczynski, que tanto problema tiene. A veces hablamos mucho de Colombia, pero en Perú hay 19 bases militares y en Panamá hay 21, ¿no? Y por lo tanto estamos hablando de un contexto del frente caribeño, que es el frente geopolítico más estratégico que nosotros tenemos por su extensión, ¿ok? Venezuela tiene ahí unos focos de agresión. Si el petro sigue funcionando en la medida que está, es decir, en las pocas semanas que ha tenido, tiene una emisión, una colocación de más de 5.000 millones y la proyección habla en un tiempo equivalente de un doble o casi un triple, estamos hablando de que el Estado venezolano, que se encuentra en una situación de apremio, puede estar generando ingresos entre los 15.000 a los 21.000 millones de dólares. Esa acción significaría, por lo tanto, no solo la manera de esquivarnos nosotros, Venezuela, digo, del bloqueo, porque al ser una criptomoneda, al no estar contenida en los sistemas bancarios tradicionales, sino que está contenida en un blockchain que es controlado por nosotros, puede ser hackeable, es cierto, pero es controlado por nosotros, la posibilidad de evadir las sanciones, la posibilidad de utilizar esas transacciones electrónicas que son más difíciles de bloquear que las transacciones de un banco a otro, puede darle la posibilidad a Venezuela no solo de salir de la crisis, sino de poner en jaque mate al gobierno de Trump, que ya en una situación bien difícil se tiene. Y por eso que yo digo, sí, por eso que yo digo que es necesario en este esquema geopolítico. Te entiendo. Y en estas sanciones, déjame preguntarte, las que se han emitido, que se han conocido hoy desde la Casa Blanca, ¿qué real efecto tendrán? Porque no hace parte en nada desde el sistema tradicional financiero de los Estados Unidos. No tiene ninguna posibilidad. El sistema financiero y los mecanismos electrónicos del sistema financiero no tienen nada que ver con los mecanismos electrónicos de emisión del petro. Es más, sin lugar a dudas, una acción, una bravuconada por parte de Estados Unidos, sí, un asunto político, de presión, de comunicación, de seguir incrementando la matriz, de que Estados Unidos está ahogando la economía venezolana y que el gobierno de Nicolás Maduro no tiene ninguna posibilidad real de responder a que sea una realidad. El gobierno de Nicolás está respondiendo contundentemente. La otra preocupación, te pregunto, es si además de que a Venezuela le ha salido bien, como se espera que así continúe en este paso a paso de la criptomoneda, de eso seguramente muchos otros gobiernos en el mundo estarán pendientes para tomar la idea, para tomar la iniciativa a su propio modelo. Eso tampoco le debe gustar al gobierno de los Estados Unidos. Lo que no podemos también perder de vista, Tatiana, es que aquí hay una articulación de lo que yo llamo los imperialismos colectivos. Es decir, es Estados Unidos y es la Unión Europea. Sí. Es decir, es Francia, es Alemania, es Italia, es España. Pero no significa que las demás estructuras del sistema mundo no entiendan la potencialidad. Vuelvo y repito con la imagen. Imaginémonos tu tableta, permíteme. Estos serían todas las reservas totales, ¿no? Contando la faja Hugo Chávez, el Golfo de Venezuela y la desembocadura. Lo que estaríamos colocando en este momento sería esto de reserva, compañeros. Si nosotros llegamos a colocar la totalidad de las reservas... Colocando como base de la criptomoneda. La criptomoneda, estamos hablando del colapso del sistema financiero tal como lo conocemos desde la finalización de la Segunda Gran Guerra. Eso no lo va a permitir bajo ningún concepto los Estados Unidos. Y por lo tanto el gobierno del presidente Nicolás Maduro debe tener una jugada muy inteligente. Es decir, esta jugada nos debe permitir a nosotros un respiro desde el punto de vista de la asfixia que nos están intentando hacer
pero al mismo tiempo protegernos con los acuerdos con China y con Rusia desde el punto de vista de asistencia militar recíproca para contener cualquier otro paso ascendente en la amenaza muy seria que tiene Estados Unidos en contra, no solo del presidente Nicolás Maduro, sino contra el mismo proyecto bolivariano. Muchas gracias. Con esta reflexión te despido. Profesor Romero, Gracias, un placer Tatiana. y bienvenido siempre. Muy Muchas amable, gracias. lo sé.